Bien, joven, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes. Jóvenes, Tarde. Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? Bueno, vamos a... Buenas tardes. Sí, ya marcamos asistencia, ¿no? Vamos a inicio de la clase de hoy día, jóvenes. Recuerden que hoy día hay práctica, ¿no? A las 4, ¿ya? Ya los temas se les he indicado, ¿no? Que son ecuación de Cauchy-Euler, diferencia finita y aplicaciones, ¿no? Esos son los tres temas que se va a ver en la clase de hoy día, ¿no? Bueno, entonces hoy día corresponde a lo que es serie de potencias con punto ordinario. Ya ese tema entra al examen parcial. El examen parcial es la próxima semana, no se olviden, el próximo miércoles, ¿no? Es el examen parcial a las 4 de la tarde, igual, ¿no? De 4 a 6. Y les recuerdo, jóvenes, que para el examen parcial deben tener su cámara encendida. Eso sí, joven, ¿ya? Si alguno de ustedes no tuviese cámara, por favor, tienen tiempo para poder conseguírselo, ¿no? ¿Ya? Si no, no van a poder dar examen. Yo les lo dije eso del inicio de clase, ¿no? Sobre el requisito para el examen parcial, ¿ya? Bueno, antes de empezar, ¿tienen algún comentario que hacer, joven? ¿Algo que quisieran decir? Profesor, ¿mañana también van a haber clases? No, mañana no. Mañana jueves 31 no. Ya, profe. Una consulta más. Disculpe, lo de las notas de las prácticas, ¿lo va a Sí, subir ahora en la mañana? este fin de semana lo voy a colocar las notas ya. Tanto la primera y la segunda. Ya, porque den su parcial tranquilo. Ya, profe, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar, jóvenes, con el tema de hoy día es serie de potencias, ¿de acuerdo? Esta es la clase 10. Bien, serie de potencias. Es una sumatoria, una suma infinita, ¿no? De términos que tienen esta forma, ¿no? Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito del término de n con c sub n por x menos x0 a la n. Que cuando tú reemplazas, cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, sería así, ¿no? C sub 0 más C sub 1 por x menos x0 más C sub 2 por x menos x0 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Eso es llamada serie de potencia con centro en el punto x sub 0, ¿no? O punto A también, centro x sub 0. Por ejemplo, tenemos acá esta serie sumatoria. Un ratito, por favor, ¿ya? Un minuto, por favor. Bien, joven, ahora sí, disculpen. Entonces, esa es una serie de potencia con centro en el punto de x sub 0. Por ejemplo, esta serie es una serie de potencia, ¿no? Sumatoria n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre x factorial por x a la n, ¿no? El centro sería 0 en este caso, ¿no? Entonces, la serie de potencia converge si el límite de esa secuencia de las sumas parciales existe, ¿no? O sea, cuando tú reemplazas para n igual a 0, para n igual a 1 y así,
toda esa sumatoria, entonces es un valor real, es un valor finito. Entonces la serie es convergente, ¿no? Y la serie es absolutamente convergente cuando la serie, ¿no?, de los términos positivos, ¿no?, el término positivo en valor absoluto, converge, ¿ya? Sí converge. El intervalo de convergencia es el conjunto de números reales donde la serie es convergente, ¿no? Es un intervalo en donde la serie está definida, ¿no? Se llama intervalo de convergencia. Y el radio de convergencia es un valor real positivo en donde la serie es convergente, ¿no? Para un intervalo que tenga esta forma. Valor absoluto de x menos x0 menor que r. Y diverge para lo que están fuera de ese intervalo, ¿no? El valor absoluto de x menos x0 mayor que r. Y r es llamado el radio de convergencia. Si r es igual a 0, entonces la serie converge solamente para el punto x sub 0. Si r es infinito, la serie converge para todo número real x sub 0. ¿Ya? Entonces, veamos un criterio que vamos a tener que usar nosotros para ver cuándo la serie es convergente. El criterio de la razón. Vamos a suponer que los términos C sub n de la serie son distintos a 0 para todo n. El límite, cuando n tiene infinito, del término n más 1 por x menos a la n más 1 sobre el término n por x menos a la n, ¿no? Entonces, como acá estamos dividiendo x menos a la n más 1 entre x menos a la n, se cancela x menos a la n, quedaría x menos a y sale, ¿no?, delante del límite, en valor absoluto. El límite cuando n tiene infinito del término n más 1 sobre el término n, ¿no? Y es igual a L. Es igual a L. Entonces, depende de L para saber si la serie converge o diverge, ¿no? Si L es menor que 1, entonces la serie converge absolutamente. ¿Por qué? Porque son valores positivos, está en valor absoluto, ¿no? Y si L es mayor que 1, entonces la serie diverge. Y si L es igual a 1, entonces el criterio no brinda información, ¿no? Justamente acá tenemos el intervalo de convergencia, ¿no? En este intervalo, concentro en el punto A o X sub 0 de radio R, ¿no? En este intervalo la serie converge absolutamente, ¿no? Bueno, si es convergente absolutamente, también es convergente, ¿no? Los extremos están así acá, A más R y A menos R, ¿no? Fuera de ese intervalo se dice que es divergente, ¿no? Pero justamente los extremos no sabemos, ¿no?, si es convergente o divergente, no brinda información, ¿de acuerdo? El criterio no brinda información, ¿de acuerdo? Entonces, para saber si es convergente, entonces se debe cumplir eso, ¿no? Que el L debe ser menor que 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá el radio de convergencia se va a obtener calculando el límite cuando n tiene infinito del término n más 1 entre el término n. Y el radio de convergencia es la recíproca de ese valor, ¿no?, de ρ. Es la recíproca. Ya, por ejemplo, tengo acá hay el radio e intervalo de convergencia de la siguiente serie. A ver, vamos a ver primero esto. A ver, ¿cómo encontramos el radio de convergencia? El término n, viene a ser, en este caso, igual n al cubo sobre 4 a la n, ¿no? Viene a ser n al cubo entre 4 a la n. Entonces, el término n más 1 viene a ser igual n más 1 al cubo entre 4 a la n más 1. Ya, 4 elevado a la n más 1. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar el límite, o sea, el ρ, que viene a ser igual el límite cuando n tiende a ser infinito, de valor absoluto del término n más 1 sobre el término n. Y eso viene a ser igual límite cuando n tiende a ser
infinito. A ver, el término n más 1 es n más 1 al cubo sobre 4 al n más 1. Ya sería acá entonces n más 1 al cubo sobre 4 elevado a la n más 1, que yo lo puedo escribir como 4 a la n por 4. Entre el término n que sería n al cubo entre 4 a la n. ¿Ya? Entonces ahí 4 a la n se cancela y quedaría entonces límite cuando n tiene que ser infinito, ¿cierto? N más 1 al cubo sobre 4n cubo. Y esto, joven, aquí es igual. Y ustedes saben, joven, cuando yo tengo que calcular el límite cuando n tiene infinito, el cociente de Cuarto. los polinomios, sí, ¿no? Es acá, el grado es 3 y acá el grado 3. El límite del cociente de los coeficientes de mayor potencia es 1 entre 4, ¿no? Un cuarto. Entonces, el radio de convergencia dice que es la recíproco de ρ, y lo recíproco sería 4, ¿no? Entonces, esto viene a ser el radio de convergencia. El radio de convergencia. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y cuál sería el intervalo de convergencia? Para encontrar el intervalo de convergencia vamos a tener valor absoluto de x menos 2, ¿no? Este va a ser valor absoluto de x menos 2. Multiplicado por límite. Cuando n tiene que ser infinito. El término n más 1 sobre el término n. Este debe ser menor que 1. ¿No? Entonces, tengo acá valor absoluto de x menos 2. Multiplicado este límite viene a ser un cuarto. Por un cuarto es menor que 1. Entonces, el valor absoluto de x menos 2 debe ser menor que 4. El x menos 2 está entre menos 4 y 4. Entonces, x menos 2 se encuentra entre menos 4 y 4. Sumo 2 y sumo 2. Al sumarle 2 sería x, acá sería menos 2. Acá suma 2 sería 6, ¿no? Y esto se llama intervalo de convergencia. Esto es lo que es el intervalo de convergencia. ¿De acuerdo? Esa serie converge sobre ese intervalo. Intervalo de convergencia. ¿Sí, joven? Ahí está. Listo. Otro. Tengo acá la serie. Igual, joven, entonces el término n, en este caso el término n viene a ser igual 1 sobre 2 a la n por n, ¿no? 1, 2 a la n por n. Entonces el término n más 1 viene a ser igual 1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1. ¿De acuerdo? Entonces el ρ viene a ser igual límite cuando n tiende a ser infinito del término n más 1 sobre el término n. Viene a ser igual límite cuando n tiende a ser infinito. A ver, el término n más 1 es igual 1
sobre 2 a la n más 1, que puedo escribir yo como 2 a la n por 2 y por n más 1, sobre el término n, que es 1, sobre 2 a la n por n. Y es igual. 2 a la n se cancela, ¿cierto? Y quedaría dentro del límite cuando n tiene que ser infinito, n entre 2 por n más 2, ¿no? Y ese límite, ¿cómo sale? 1/2, ¿no? De la misma forma, el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1. 1 entre 2, 1/2. Entonces, el radio de convergencia es la recíproca de ρ, o sea que es igual a 2. Entonces es el radio de convergencia. ¿De acuerdo? Es el radio de convergencia. Y la radio de convergencia. Y ahora, para encontrar el intervalo de convergencia, tengo acá el valor absoluto de x menos 3 multiplicado por el límite cuando n tiene que ser infinito de c sub n más 1. O sea, c sub n debe ser menor que 1, ¿no? Este límite, joder, ¿cuánto sale este límite? 1/2, ¿no? Y tendría usted valor absoluto de x menos 3 por 1/2 menor que 1. Ahí tengo entonces el valor absoluto de x menos 3 menor que 2. Entonces, x menos 3 estaría entre menos 2 y 2, ¿no? X menos 3 entre menos 2 y 2. Sumamos 3, queda 1. Sumo 3, queda 5. Y es lo que ustedes joven, ¿no? El intervalo de convergencia, ¿no? Eso viene a ser intervalo de convergencia. Ahí está. Listo. Bien, de esa manera entonces, joven, encontramos el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes, por favor, acá? ¿Alguna consulta? Doctor, un favor, no puedo ver bien la forma de la forma general. ¿Puedes retroceder o tomar la referencia? No, la forma de la potencia. ¿Cuál forma? La inicial, la que enseñé al inicio. ¿Esa? Esa de aquí. Sí, esa es. Sí, está, perdón. Gracias. Esto lo voy a pasar por si acaso, ¿ah? Sí, pero por si acaso no me queda. Sí. Listo. También vamos a recorrer la serie Taylor. O sea, el objetivo, joven, de este tema es resolver una ecuación diferencial usando serie de potencia. Y para eso estamos viendo esto, ¿no? Concepto que usted seguramente ya lo ha visto anteriormente, como la serie Taylor, ¿no? La serie Taylor es una función infinitamente diferenciable, o sea, que exista derivada de todas las órdenes en un cierto intervalo y que es el intervalo de convergencia. Entonces, la serie Taylor de f de x es, desde acá, la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n elevado a n x sub 0 sobre n factorial por x menos x sub 0 a la n, ¿no? Esa es la serie Taylor, ¿no? Cuando x sub 0 es 0, la serie Taylor es considerada como la serie Maclaurin, ¿no? Cuando x sub 0 es igual a 0, ¿no? Ya, ese x sub 0 está en el intervalo i, ¿no? Ahí está, cuando x sub 0 es igual a 0, tenemos la serie Maclaurin para f de x. Y esa es así, ¿no? Es la serie Taylor, pero en el caso particular, cuando x sub 0 es 0, ¿no? Ya, ahí está. F de orden n vale en 0 por x a la n, porque x sub 0 vale 0, ¿no? Ya.
Por ejemplo, me dicen, desarrolle la serie de Maclaurin de la función f de x que es igual logaritmo de x más 1. De ese derivable de todas las órdenes, ¿no? De la función f de x viene a ser igual logaritmo de x más 1. Me están pidiendo que lo encuentre alrededor del punto 0. Entonces lo evalúo alrededor del punto 0. F evalúa en 0. Logaritmo de 0 más 1, 1. Logaritmo de 1 es 0. 0. F' x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x más 1. O sea, x más 1 a la menos 1. Entonces, f' evalúa en 0 viene a ser 1. F segunda viene a ser menos x más 1 a la menos 2. Ahí está. Entonces, f segunda en 0 viene a ser igual a menos 1, ¿no? Cuando x vale 0, menos 1. F tercera, la tercera derivada es menos 2 baja con menos, o sea, 2 por x más 1 a la menos 3, ¿no? Entonces, f tercera en 0 viene a ser igual a 2. La cuarta derivada viene a ser menos 3 menos 6 por x más 1 a la menos 4. Entonces, la cuarta derivada de en 0 viene a ser igual a menos 6, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la función f de x, según la serie de Maclaurin, viene a ser f en 0 más f' en 0 por x sobre 1 factorial más f segunda en 0 por x cuadrado entre 2 factorial más f tercera en 0 por x cubo sobre 3 factorial. Y así, ¿no? Más f cuarta en 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial. Y así. Entonces la función f de x es la función logaritmo. Logaritmo de x más 1. Igual f en 0 es 0. F' en 0 es 1 por x sobre 1 factorial. Más f segunda en 0 es menos 1. Menos x cuadrado sobre 2 factorial, que es 2. Más f tercera es 2. 2, pero acá 3 factorial es 3 por 2, o sea, un tercio nada más, x cubo sobre 3. F cuarta es menos 6, pero 4 factorial es 4 por 3 por 2, y 3 por 2 es 6, con menos 6 se cancela, sería menos x a la cuarta sobre 4, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, hay una regla de correspondencia, ¿no? La serie está alternada, ¿no? Si tú quieres ponerlo como una serie, es sumatoria, por ejemplo, menos 1 elevado a la n, ya que está alternada. Entonces, puede empezar de n igual a 0 hasta infinito. Menos 1 va a ser 1 positivo por x elevado a la n más 1 entre n más 1 puede ser, ¿no? Ahí está, cuando n vale 1, menos 1 a la 1 es negativo,
x al cuadrado sobre 2, ¿no? Ahí está. Cuando n vale 2 menos 1 al cuadrado es positivo, x al cubo sobre 3 y así sucesivamente, ¿no? Es la serie del logaritmo de x más 1, ¿no? Entonces la serie de Maclaurin, ¿no? Y así hay otras series que nosotros vamos a tener que usarlo, ¿no? Cuando resolvamos una ecuación diferencial usando serie de potencias, ¿ya? Por ejemplo, alguna serie conocida que nosotros vamos a usar es la que está acá, ¿no? La serie geométrica, 1 sobre 1 menos x, la sumatoria de n igual a 0 es infinito de x a la n, ¿no? 1 más x cuadrado más x cube, la serie geométrica, ¿no? La serie de la exponencial, ahí está la serie de la exponencial. La serie del seno de x, el seno de x, el coseno de x, la arcotangente de x, logaritmo de 1 más x que hemos visto ahorita, y de un binomio, ¿no? 1 más x a la k, ¿de acuerdo? Son series que nosotros vamos a usar en los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, esas series son desarrolladas alrededor del punto cero, ¿no? O sea, son la serie de Maclaurin, ¿no? La serie de Maclaurin, con su radio de convergencia respectivo que tengo acá al costado, ¿de acuerdo? Bien, Profesor, dime. se le corté el audio. ¿Cómo? Se le acaba de cortar el audio hace un momento. Profesor, ¿Cómo dices? ¿podría poner un momento el anterior, profesor? No le tomé captura del anterior. ¿Listo? ¿No? Sí, profesor, gracias. Y estas son las series que le digo que lo vamos a usar, ¿no? Profe, disculpe. Una pregunta. ¿Cualquier función puede tener su serie en Taylor? No. Justo eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya, profe. Debe ser analítica, ¿no? O sea, de ser derivable, pues no, de ser derivable en todo punto. Porque recuerden ustedes que nosotros estamos derivando y evaluamos un punto, ¿no? Y si no existe la derivada en ese punto, entonces no se puede expresar, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, dice ahí, usando serie de potencia o serie Taylor, resolver esa ecuación diferencial y' menos 2xy igual 0. Y en 0 es igual a 3, mediante la serie de Taylor. Esta es la serie de Taylor, ¿no? Alrededor del punto 0. Entonces, de acá, usted puede decir lo siguiente. Despejo y' igual 2xy. Y', que es igual a la función f de x, igual 2xy. Con la condición inicial que y en 0, que es lo mismo que f en 0, viene a ser igual a 3, ¿no? Entonces, derivo sucesivamente. Acá tengo la derivada de orden n, y acá evaluando el valor en 0. La función evaluada en 0 es el i, pues, ¿no? Y i en 0 vale 3, y la f en 0 es 3. F' es i', que viene a ser 2xy, pero cuando x vale 0, 2 por 0, 0 por i, 0, 0 sale, ¿no? F segunda, la segunda derivada, acá como es un producto, la derivada del primero, que es 2 por el segundo que es i, más 2x por la derivada del segundo que es i', ¿no? Evaluada en 0, 2i en 0 vale 3, o sea, 2 por 3, 6, ¿no? Porque cuando x vale 0 es 0, ¿no? 6 nada más. La tercera derivada, nuevamente derivo esto, la segunda derivada derivo, la derivada de 2i sería 2i', acá la derivada sería la derivada de 2x2 por i', o sea, 2i', 2i', 4i', más 2x por i segunda. Evaluada en 0, el i' en 0 es 0, y acá con x vale ser 0, todo sale 0, ¿no? Y así se puede encontrar la demás, ¿no? La cuarta, la quinta, la sexta derivada, ¿no? Entonces, la solución es expresada como serie de potencia. El i de x, ahí tiene usted, f en 0 sobre 0 factorial. F en 0 es 3 sobre 0 factorial por x a la 0. F' en 0 es 0 por x a la 1 sobre 1 factorial. F segunda en 0 es 6 por x cuadrado sobre 2 factorial. F tercera, F cuarta y así, ¿no? Tenemos toda la solución aproximada hasta el séptimo término, estamos encontrando acá, según la serie de Taylor, ¿no? Es una forma de poder resolver una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? Usando la serie de Taylor. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver, veamos.
tengo acá resolver y prima menos i igual e a la x con la condición de que i en 0 igual a 1 mediante la serie de Taylor alrededor del punto 0, ¿no? Ya, alrededor del punto 0. ¿De acuerdo? Ahí intenten ustedes en un ratito. Ya, a ver. Acá entonces tengo acá i', que es f' en x, despejamos, ¿no? I', que es el f', es i, que es el fx, más e a la x, ¿no? F en 0 es igual a 1. Esa es una condición inicial. Entonces, f en 0 es el i, ¿no? Es igual a 1. Ahora, f' en x viene a ser igual f de x más e a la x. Entonces, f' ahora en 0 viene a ser f ahora en 0 más e a la 0. Y f en 0, ¿cuánto es f en 0? 1. Y e a la 0, 1. Sería 2. F segunda en x viene a ser acá f' más e a la x. F segunda en 0 viene a ser igual f' en 0 más e a la 0, ¿no? E a la 0, 1, f' en 0, 2, 1 más 2, 3. Sería 3. F tercera en x viene a ser la derivada acá, f segunda más e a la x. Entonces, f tercera en 0 viene a ser f segunda en 0 más e a la 0. F segunda en 0 vale 3, e a la 0, 1. 3 más 1, 4. ¿Se encuentra? Entonces acá tengo f cuarta en x viene a ser f tercera en x más e a la x. F cuarta en 0 es igual f tercera en 0 más e a la 0, ¿no? F tercera es 4 más 1 sería 5. Bueno, y así como usted esto puede observar, la quinta derivada en 0 va a ser 6 y la sexta derivada en 0 va a ser 7, ¿no? Entonces la solución, jóvenes, sería f de x igual f en 0, f' en 0 por x sobre 1 factorial
más f segunda en 0 por x cuadrado sobre 2 factorial más f tercera en 0 por xq sobre 3 factorial. Y así, ¿no? F cuarta en 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial. Y así. Entre la solución f de x, que es el i de x, es el i, es f en 0, que viene a ser 1, f', que viene a ser 2, por x sobre 1 factorial, f segunda, que vale 3, por x cuadrado sobre 2 factorial, más f tercera, que viene a ser 4, por xq sobre 3 factorial, y así, ¿no? F cuarta 5, por x a la cuarta, sobre 4 factorial, y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la solución. Lo cual también ustedes, si desean, lo puedes expresar como una serie, ¿no? Ya, lo puedes expresar como una serie. Profe, Lo puedes una expresar. pregunta, o sea, Dime. si ese f de x está como serie de Taylor, o sea, lo expreso mediante una sumatoria, puedo resolver la sumatoria, porque hay algunas que son conocidas, ¿no? Por ejemplo, esa de ahí es el e a la x por x más 1. A ver, claro, eso lo expresa como una serie conocida, pues, ¿no? ¿Es Por eso, necesario o también lo puedo dejar así nada más? no, sí es que a veces es necesario cuando, o sea, cuando tengo de orden 2, por ejemplo, donde necesitas encontrar la solución particular, ¿no? En este caso el primer orden, ¿no? Pero cuando encuentro la solución particular, necesito la solución homogénea. Y la solución homogénea justamente pueden ser series conocidas. Lo reemplazo por su función conocida y usamos el método de variación de parámetros, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer eso. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? A ver, función analítica de un punto. Una serie de potencias define una función cuyo dominio es un intervalo de convergencia, sobre el cual es continua, derivable e integrable, ¿no? De esa sumatoria de n igual a 0 hasta infinito del término c sub n por x a la n es una serie de potencias. Entonces, como son polinomios, es una sumatoria de polinomios, ¿no? De términos que son polinomios. Entonces, la derivada normal no se diría n por c sub n x a la n menos 1. Es la primera derivada. Solo que acá ya no empieza de 0, sino empieza de 1. ¿Por qué empieza de 1? Porque no tiene sentido empezar de 0, porque cuando n va al 0, como acá hay n, no hay término, ¿no? Igual la segunda derivada, también baja el n-1, n por n-1, c sub n, x a la n-2. Y va a empezar desde n igual 2. No tiene sentido empezar de n igual 0, porque si no, no hay término. De n igual 1 tampoco no hay término, solamente a partir de 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, una función f de x es analítica de un punto A si se puede expresar como una serie de potencia con centro en A y radio de convergencia positivo, ¿no? O infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se dice que una función es analítica en un punto? Cuando usted lo puede expresar como una serie de potencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, e a la x, hemos visto que se puede expresar como una serie de potencia. Sen x se puede expresar como una serie de potencia. Cos x son analíticas en todo punto. Pero, por ejemplo, esto que está acá, x a la 1 medio, x a la 1 tercio, no son analíticas en el punto 0. ¿Por qué? Porque no están definidas, pues, ¿no? Bueno, la función en 0 sí está definida, pero su derivada, recuerden ustedes que hay que derivar, ¿no? Para encontrar la serie de Taylor. La derivada de x a la 1 medio es igual menos 1 o 1 sobre la raíz por x, ¿no? O 1 sobre x a la 1 medio. Entonces, 1 entre x a la 1 medio sale 1 sobre 0, no está definido, ¿no? Entonces no son analíticas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no todo serie de potencia, toda función tiene su desarrollo como serie de potencia, ¿no? Depende también en qué punto lo quiero evaluar, ¿no? En el punto 0 no se puede, ¿no? ¿De acuerdo? Para que sea evaluado en ese punto debe estar definida. Todas las derivadas deben estar definidas en ese punto, ¿no? A ver, además, gracias a que la serie de potencias se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, podemos afirmar que si la función f y la función g
son analíticas alrededor de un punto A, digamos, entonces también lo son las operaciones como la suma, el producto de una constante por la función, el producto de dos funciones, el cociente, ¿no? Son también analíticas, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Ahora, veamos lo que son puntos ordinarios. Si yo tengo la ecuación diferencial de orden 2, ya, digamos que tengo una ecuación diferencial de orden 2, a sub 2 en x por y segunda, más a sub 1 en x por y prima, más a sub 0 en x por y igual 0. Donde la forma estándar es cuando yo divido a todo entre a sub 2. Lógicamente, cuando tú dividas entre a sub 2, debe ser distinto de 0, pues sí o no. A sub 1 entre a sub 2, p de x, a sub 0 entre a sub 2, q de x, ¿no? Decimos que x sub 0 es un punto ordinario regular de esta ecuación diferencial si p de x y q de x son funciones analíticas en el punto x sub 0. ¿Y cuándo se dice que son analíticas en el punto x sub 0? Cuando se pueden expresar mediante una serie de potencias alrededor del punto x sub 0. ¿De acuerdo? Cuando p de x y q de x se pueden expresar mediante una serie de potencias alrededor del punto x sub 0. Se dice que son analíticas. ¿Ya? Y si son analíticas, entonces es un punto ordinario o punto regular. Y si no es punto ordinario, se llama punto singular. Si no es un punto ordinario, es llamado punto singular. Por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no tiene puntos singulares. Cualquier punto es un punto ordinario, ¿no? Porque son constantes. Si es una constante, cualquier derivada siempre es cero y lo puedes evaluar en cualquier punto, ¿no? Entonces se puede expresar una constante como una serie de potencias, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Si yo tengo acá que p de x y q de x son polinomios, si son polinomios, todas las derivadas siempre son continuas, ¿sí o no? Entonces se puede evaluar en cualquier punto. Entonces cualquier punto es un punto ordinario, porque el p de x y q de x son analíticos, ¿no? Para cualquier punto. Si p de x y q de x son funciones racionales, entonces ahí sí, ¿no? Hay que tener cuidado que el denominador sea distinto de cero, ¿sí o no? Entonces, para que sea analítica, su denominador en ese punto debe ser distinto de cero. Y para que sea distinto de cero, recuerden ustedes que el a sub 2 pasó a dividir, ¿no? Entonces el a sub 2 evaluado en ese punto debe ser distinto de cero, ¿no? Ya, entonces, tengo acá, ¿no? La ecuación diferencial, lo cual divide entre a sub 2. El a sub 2 tiene que ser distinto de cero. Entonces, un caso particular sería si yo en el coeficiente de la segunda derivada el punto lo evalúo y si me sale distinto de cero, entonces ese punto es un punto ordinario. ¿De acuerdo? Es un punto ordinario. Si p de x y q de x son funciones ya analíticas conocidas como el coseno, el seno, que son funciones que se pueden expresar como serie de potencia, entonces cualquier punto es un punto ordinario, ¿no? Porque estos ya son analíticas, ¿no? Porque se pueden expresar como serie de potencia, ¿no? Tanto el seno como el coseno, ya sabemos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se dice que es un punto ordinario? Cuando estas funciones p de x y q de x son analíticas. ¿Y cuándo se dice que son analíticas? Cuando se pueden expresar mediante una serie de potencias. Y para que tú lo puedas expresar como una serie de potencia, la serie de Taylor, todas las derivadas deben estar definidas en ese punto, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Y mayormente el coeficiente de la segunda derivada, al evaluar ese punto, debe ser distinto de cero, para que sea punto ordinario. Por ejemplo, me dicen acá, hay los puntos ordinarios de cada ecuación diferencial. Tengo ahí, por ejemplo, a ver, esto que está acá, viene a ser x menos 3 por x más 2, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando tú lo factorizas, te sale x menos 3 multiplicado por x más 2. Este tiene usted y segunda más 2x por x menos 3 por x más 2, ¿no? Por y prima más
4, x menos 3, por x más 2 por y. Igual 0. Entonces, para que esta función y esta función sean analíticas, o sea, se puede expresar como serie de potencias, deben ser derivables en el punto 2 y 3, ¿no? De cualquier punto puede ser derivable, excepto en 2 y 3, ¿no? Entonces, punto ordinario, ya, podría ser todos los reales, pero menos el 3 y menos 2, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el coeficiente acá debe ser distinto de 0 en esos puntos, ¿no? En cualquier punto es distinto de 0, excepto en 3 y menos 2, ¿no? De cualquier punto podría ser punto ordinario, pero excepto en 3 y menos 2, ¿no? Y acá, igual, ¿no? Yo observo, joven, acá, que x menos 1 debe ser distinto de 0, ¿no? Entonces, x distinto de 1. Así, a dividir, se cancela, ¿no? Se cancela, pero de todas maneras, ¿no? No puedes cancelar 0 sobre 0, bueno. X distinto de 1. Entonces, por lo tanto, punto ordinario puede ser cualquier real, pero menos el 1. Punto ordinario, bien ser igual todos los reales, pero menos el 1. El 1 no. ¿De acuerdo? Acá. Yo, si bien es cierto, acá es 1, ¿no? Acá es 1. Es 1 su coeficiente. Entonces siempre para cualquier punto hacer distinto de 0, pero no puede ser cualquier punto. Por ejemplo, yo veo acá las funciones, ¿no? Es raíz cuadrada x. Por ejemplo, no puede ser un valor negativo, ¿no? Porque al reemplazarle en una raíz cuadrada, me va a salir la raíz cuadrada del número negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, punto ordinario, para esta ecuación diferencial, puede ser cualquier real positivo, ¿no? De ser infinito, ¿no? Cualquier punto de ser infinito, excepto el 0, ¿no? El 0 no, pues, ¿no? No, sería punto ordinario porque hay una raíz cuadrada, ¿no? Si tengo acá, seno x es analítica, x cuadrada es analítica, pero cuando tú dices entre x, no, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea distinto de 0, ¿no? Este x tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces, punto ordinario, ¿ya? Punto ordinario puede ser cualquier real, pero menos el 0. ¿Ya? Menos el 0. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de esa manera vamos a identificar lo que es un punto ordinario. Pero ustedes dirán, ¿pero para qué estamos viendo si es un punto ordinario o no, no? Justamente, joven, para porque usted pueda resolver una ecuación diferencial, ¿no? Alrededor de un punto, ese punto debe ser punto ordinario, ¿no? La condición es que sea punto ordinario. Ahí está. Soluciones respecto a puntos ordinarios. La existencia de soluciones en serie de potencias. Si x es igual a x sub 0 es un punto ordinario o regular, siempre es posible hallar dos soluciones linealmente independientes de forma de serie de potencias, con centro en el punto x sub 0. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen resolver una ecuación diferencial alrededor de un punto, si ese punto es un punto ordinario, entonces las dos soluciones, si es de segundo orden, se puede expresar como una serie de potencias. Y esas soluciones van a tener esta forma. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito del término c sub n por x menos x0 a la n. Esta es la forma. Y la primera derivada, acá está, sumatoria desde n igual a 1, ¿no? De n por c sub n por x a la n menos 1, ¿no? Bueno, acá, si fuese alrededor del punto 0, x sub 0 sería menos x sub 0 en realidad, ¿no? Igual, la segunda derivada, le falta de restar menos x sub 0, ¿no? En forma general, ¿no? Mayormente trabajamos alrededor del punto 0, ¿no? X sub 0 igual 0, ¿ya? Bien. Cada una de las soluciones linealmente independientes se puede expresar como serie de potencias. A veces esas serie de potencias son conocidas, a veces no.
Cuando no son conocidas, solamente se indica unos 3 términos, nada más, ¿no? ¿Ya? Lo cual debe ser convergente en un cierto intervalo que se llama intervalo de convergencia, ¿no? Donde R es el radio de convergencia, ¿de acuerdo? Bien. Por ejemplo, me dice resolver esa ecuación diferencial. A ver, atiendan, por favor. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden alrededor del punto x sub 0 igual a 0. Esta es una ecuación diferencial con coeficientes variables, ¿no? Ahí está. Si tú reemplazas x sub 0 igual a 0 acá, es un punto ordinario, ¿no? Porque es x1, ¿no? Esto es punto ordinario. Entonces, como yo digo acá, x sub 0 igual 0 es punto ordinario. Entonces, la solución, ¿ya? ¿Cuál sería la solución? Es y igual sumatoria de n igual 0 hasta infinito a su n, eso es su n, que es lo mismo, x a la n. Y entonces, la primera derivada viene a ser sumatoria n igual a 1 hasta infinito n por a su n por x a la n menos 1. Y la segunda derivada viene a ser igual sumatoria n igual 2 hasta infinito n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? En esta ecuación diferencial, ¿no? Acá. Lleva asterisco. Cuando yo reemplazo en ecuación asterisco, porque tengo que la solución es y segunda es esta, sumatoria de n igual 2 hasta infinito, ¿ya? De n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Es y segunda. Más x por y'. Este y' por x. Cuando tú multiplicas por x sería x a la n. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito n a sub n por x a la n. Más y es esto. Sumatoria n igual a 0 hasta infinito a sub n por x a la n igual 0. Bien, joder, acá tiene que usted tener dos criterios. El primer criterio es que usted debe tener la serie la misma potencia. Acá tengo potencia x a la n, y acá tengo x a la n menos 2. Entonces busco un equivalente de esta serie que tenga potencia x a la n. ¿Cómo encuentro su equivalente? Para que esta serie tenga potencia x a la n, le sumo 2 a n, acá 2 también, a n sumo 2, y acá le resto 2. A la sumatoria la restamos. Sumo 2, sumamos 2, n más 2, sumo 2, n más 1, a sub n más 2, por x a la n. Acá le resto 2. A restarle 2 sería de n igual a 0 hasta infinito. Ya, ahí está la series. Tiene potencia x a la n. El segundo criterio es
que todos deben empezar del mismo punto. Manda el mayor que es 1. El evalúo para 0. El evalúo para 0 y le voy a empezar de 1, ¿no? Entonces, cuando n vale 0, 2 a sub 2. 2 a sub 2. Para n igual a 0 más a sub 0. Y ahora va a empezar más sumatoria de n igual a 1. Y lo puedo juntar las tres series porque ya empiezan desde 1. Lo junto las tres series. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Ya, tengo acá n más 2. N más 2 por n más 1. Por a sub n más 2. A sub n más 2. Estas dos series también lo puedo juntar, como tiene a sub n factorial n más 1 más n más 1 a sub n, todo por x a la n, igual a 0. Ya, las tres series estoy juntando. Bien, ahora, la única forma para que todo sea 0 es que este coeficiente, todo este coeficiente vale 0, y todo esto vale 0. Ya, ahí está. Entonces, tendría lo siguiente. Acá, 2a sub 2 más a sub 0 es 0. Entonces, a sub 2 viene a ser igual menos a sub 0 sobre 2. Menos a sub 0 sobre 2. Y de acá también sale la fórmula de recurrencia. Al igualar a 0, el n más 1 se cancela, quedaría a sub n más 2 igual menos a sub n menos a sub n sobre n más 2. ¿No? Esta es llamada fórmula de recurrencia que es válido para todo n a partir de 1, ¿no? Porque la sumatoria es de n igual a 1. Bien, entonces de acá, si n vale 1, entonces tendrías tú lo siguiente, a sub 3 viene a ser menos a sub 1 sobre 3. ¿No? Para n igual 2, tendrías tú el a sub 4. Y el a sub 4 menos a sub 2 sobre 4. Menos a sub 2 sobre 4. Pero a sub 2 viene a ser menos a sub 0 sobre 2. De a sub 0 sobre 8. ¿Cierto? Para n igual 3, ¿qué tendría para n igual 3? Para n igual 3, joven. Ya, para n igual 3, tendrías el a sub 5. El a sub 5, que sería menos a sub 3, menos a sub 3 sobre 5. Pero a sub 3 es menos a sub 1, o sea, a sub 1 sobre 15. Entonces. Otro para n igual 4, tendrías el a sub 6. El a sub 6 viene a ser menos a sub 4 sobre 6. Pero el a sub 4 es a sub 0 sobre 8. Decía menos a sub 0 sobre 48. Y así, ¿no? Pueden dar más valores. De la solución, jóvenes, será y igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3
por xq más a sub 4 por x a la cuarta más a sub 5 por x a la quinta más a sub 6 por x a la 6 y así, ¿no? Entonces y es igual a sub 0 más a sub 1 por x a sub 2, pero a sub 2 es igual a menos a sub 0 sobre 2 menos a sub 0 sobre 2 por x al cuadrado más a sub 3, pero a sub 3 menos a sub 1 sobre 3 menos a sub 1 sobre 3 por x cubo más a sub 4, pero a sub 4 viene a ser igual a sub 0 sobre 8 a sub 0 sobre 8 por x a la cuarta más a sub 5, pero a sub 5 es a sub 1 sobre 15 a sub 1 sobre 15 por x a la quinta más a sub 6, que viene a ser menos a sub 0 sobre 48 por x a la 8 y así, ¿no? X a la 6 más de y, que es la solución, viene a ser igual. Factorizo todo lo que tenga que ver con a sub 0. Factorizo los a sub 0. ¿Correcto? Vamos a factorizar los a sub 0. Que tiene acá 1 menos x cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 8 menos x al 6 sobre 48 y así, ¿no? Más a sub 1 que multiplica x menos x sobre 3 más x a la quinta sobre 15 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, recuerden ustedes cómo cuando tú resolvías una ecuación diferencial de segundo orden era la solución homogénea, una constante por i sub 1, ahí te podría decir i sub 1, más una constante por i sub 2, ¿no? Ahí están las dos soluciones homogéneas, ¿no? Mediante una serie de potencias. Si se puede expresar como una serie general, una serie conocida, lo expresas, ¿no? Lo expresas. Si no, se deja indicado así como está, algunos 3 términos, 3 o 4 términos, ¿no? Suficiente, ¿ya? Y la solución se puede dar de esta manera, por intermedio de serie de potencias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Dígame. Entonces las soluciones homogéneas yo las puedo hallar por series de potencia también, ¿no? Más que todo, serie de potencias hay la solución homogénea, ¿no? La particular ya sería aparte. Claro. Ok. Por ejemplo, acá dice resolver la ecuación diferencial y segunda más x por y igual 0 alrededor del punto 0, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, el punto x sub 0 igual a 0 es un punto ordinario también, ¿no? Como x sub 0 igual 0 es punto ordinario, ya sabemos por qué. Entonces, dice, cuando es un punto ordinario, dice que admiten dos soluciones linealmente independientes. Las dos soluciones son linealmente independientes, que es por medio de serie de potencias. La solución es y igual sumatoria de n igual 0 es infinito de a sub n por x a la n. Y entonces necesito la segunda derivada. La segunda derivada también sabemos que es sumatoria. Acá empieza de 2, ¿no? N igual 2 hasta infinito
n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación diferencial, ¿no? Acá. Asterisco. Cuando tú reemplazas en la ecuación diferencial asterisco, por ejemplo acá, y segunda, ¿qué es esto? ¿No? Sumatoria de n igual 2 hasta infinito, n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2, más x por y es esto, por x. Sumatoria de n igual 0 hasta infinito a sub n por x a la n más 1. ¿Cierto? Entonces, el criterio es que tenga potencia x a la n. Entonces busco su equivalente. Por ejemplo, esta serie, para que tenga potencia x a la n, voy a sumar 2, sumo 2, sumo 2, sumo 2, y acá le resto 2. Al restarle 2, sería sumatoria de n igual 0 hasta infinito. Acá sumo 2, n más 2. Sumo 2 sería n más 1 a su n más 2 por x a la n. Y de acá también busco que tenga potencia x a la n. Resto 1, restas 1, restas 1 y acá sumo 1. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito a su n menos 1 por x a la n. ¿Sí? Ahí está. Entonces tienen potencia x a la n. Ahora, debe empezar del mismo punto. Empezaría de 1, ¿no? Porque este empieza de 0. Evalúo para 0. Al evaluar para 0, tenías 2 a sub 2, ¿no? 2 a sub 2 por x a la 0, ¿no? Y ahora empieza de 1 y lo puedo juntar como una sola sumatoria, ¿no? Más la sumatoria de n igual 1 al infinito, n más 2, ahí está, n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 más a sub n menos 1 por x a la n igual 0. Bien, entonces, para que sea 0, todos los términos de todas las potencias deben ser 0, ¿no? Este debe ser 0 y el debe ser 0, ¿no? Este debe ser 0, ¿no? O sea que a sub 2 debe ser 0. Entonces, el a sub 2, el coeficiente a sub 2 es 0. Y de acá sale otra fórmula llamada fórmula de recurrencia. ¿Cierto? Y también el a sub n más 2, aquí es igual, menos a sub n menos 1 entre n más 2, n más 1. Esto es lo que se llama fórmula de recurrencia. Mediante esta fórmula vamos a encontrar todos los coeficientes. Esto es válido a partir de n mayor o igual que 1, porque la sumatoria es de a partir de n igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, ¿qué tengo? A sub 3. Y es igual menos a sub 0 sobre, con n vale 1, 1 más 2, 3, 1 más 2, 6. Si n es igual a 2, tendrías el a sub 4.
menos A sub 1, ya, menos, vamos a ver acá, A sub 1, sobre cuando n vale 2, 2 más 2, 4, 2 más 1, 3, 12, ¿no? Cuando n es igual a 3, ¿qué tengo? El A sub 5. Vas a tener acá, cuando n vale 3 menos 2, A sub 2, pero el A sub 2 vale 0. Entonces el A sub 5 vale 0. Cuando tú reemplazas acá 3 menos 1, 2, A sub 2 es 0, ¿no? Sale 0. Si n es igual a 4, tendrías el A sub 6. Y el A sub 6 es igual menos A sub 3, ¿no? 4 menos 3, A sub 3. Sobre, cuando n vale 4 más 2, 6, 4 menos 5, 30, ¿no? Pero A sub 3 es igual menos A sub 0 sobre 6. Con menos A sub 0 sobre 180, ¿no? Y así, ¿no? Puede dar más valores. Bien, entonces la solución va a ser y igual a sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2 por X cuadrado más A sub 3 por XQ más A sub 4 por X a la cuarta más A sub 5 por X a la quinta más A sub 6 por X a la 6 y así, ¿no? Entonces, el A sub 0, ahí está, más A sub 1 por X, A sub 2 vale 0, ¿no? El A sub 3 viene a ser menos A sub 0 sobre 6 por XQ. A sub 4 menos A sub 1 sobre 12. Pues la cuarta. A sub 5 es 0. A sub 6. A sub 0 sobre 180. Por X a la 6. Y así, ¿no? Entonces la solución viene a ser Y igual. Factorizas el A sub 0. Que le queda 1 menos XQ sobre 6. Más X a la 6 sobre 180. Y así sucesivamente, ¿no? Más A sub 1. X menos X a la cuarta sobre 12. Y nada más, ¿no? Ya está. N es una serie potencial. Acá se termina, creo. ¿Por qué? Porque todos los términos A sub 1 van a ser 0, ¿no? Van a ser 0, porque cuando vale 7, por ejemplo, cuando vale 7, va a tener el A sub 6, pero el A sub 6, bueno, puedes sacar, pero cuando N vale 8, por ejemplo, 8 menos 1, 8 menos 1, o cuando vale 6, 6, está bien, 6 menos 1, 5, entonces el A sub 5 es 0, ¿no? Y así vas a tener el A sub 8, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo demás coeficiente acá van a ser 0, pero eso sí va a ser una serie de potencia. Si es conocido, reemplazan, ¿no? Y si no es conocido, lo dejan indicado, unos 3 términos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para hacer un ejemplo, cuando sale una serie conocida, a ver, como viene en el examen parcial. ¿Puedo continuar? ¿Continuamos, jóvenes? Profe. Dime. Sí, profe, ¿Alguna está bien. pregunta? Todo se ¿Mm? entiende. No sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, esta de acá, tipo parcial. Resolver esta ecuación diferencial, acá es, este 0 no va por si acaso, e al x cuadrado.
un segundo miembro que es distinto de 0. Alrededor del punto 0 igual 0. Es un punto ordinario, ¿no? Ya, como es punto ordinario, entonces vamos a reemplazar. ¿De acuerdo, joven? Como x sub 0 igual 0 es punto ordinario. ¿Ya? Como x sub 0 igual 0 es punto ordinario, entonces tiene las soluciones como serie de potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y segunda, ya saben ustedes que y segunda, ya sabemos que es sumatoria de n igual 2 hacia infinito, n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Ese es el y segundas, ¿no? Menos 4 veces x por y prima. Sumatoria de 4 veces y prima n por a sub n por x a la n menos 1, pero como está por x a la n, ¿no? Acá de n igual a 1. Solamente estoy reemplazando, joven, ¿eh? Más acá, ahora 4x cuadrado por y. Y es sumatoria a sub n x a la n por x cuadrado. O sea, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 4 a sub n por x a la n más 2, porque estoy multiplicando por n x cuadrado. Y menos 2i, sumatoria n igual a 0 hasta infinito, 2 a sub n por x a la n igual 0. Primero voy a encontrar la solución homogénea, ¿no? Por eso le estamos igualando a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Lo único que estoy haciendo es que he visto que es punto ordinario. Como es punto ordinario, la solución es mediante una serie de potencia. Estoy reemplazando la segunda derivada, la primera derivada y el y, ¿no? Entonces, la idea es que todos tengan la misma potencia, que tengan la potencia x a la n. Entonces, vamos a buscar el equivalente, que esto tenga potencia x a la n. Para que tenga potencia x a la n, voy a sumar 2, sumo 2, sumo 2, sumo 2, y acá resto 2. Entonces sería sumatoria de n igual a 0, porque estoy restando 2. Hasta infinito acá sumo n más 2. Sumo 2 sería n más 1. A su n más 2. Por x a la n. Ahora, esta serie también que tenga potencia x a la n. Busco ese equivalente. Que tenga resto 2, y acá sumo 2, ¿no? Sumatoria de n igual a 2. Hasta infinito. Resto 2, 4 veces a su n menos 2 por x a la n. Ahí está. Todos tienen potencia x a la n. Y el segundo criterio es que todos deben empezar del mismo punto. Todos deben empezar del mismo punto. Manda el mayor 2. Todos empiezan en 2. Evalúo para 0, para 1. Evalúo para 1, evalúo para 0, para 1. Primero evalúo para 0. Para 0 sería 2 a sub 2. 2 veces a sub 2. Este evalúo para 0 también. Menos 2 a sub 0. El 2 ya factoricé. Menos a sub 0. Vamos a ver acá. Más, ahora para n igual a 1 es 3, 6 a sub 3. 6 a sub 3. Para n igual a 1 menos 4. A ver, para n igual a 1, para n igual a 1 acá menos 2 a sub 1, y acá menos 4 a sub 1, menos 6 a sub 1. Y factorizar el 6 menos a sub 1, 3 por x. ¿No? Ahí está. Estoy volando para n igual a 1, para n igual a 1. Ya, y ahora sí, todos van a empezar de 2, ¿no? Más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito.
Tengo acá n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 por x a la n. Ahora, estos dos lo podría factorizar, ¿no? Ya, voy a poner primero eso, más 4 veces a sub n menos 2. Y estos dos que está acá lo factorizo el a sub n, o sea, menos 4n, o sea, menos, factorizo el 2, y quería acá 2n más 1. A sub n. Ya, agrupando esto con él. Sí, ahí está, menos 4n a sub n, menos 2 a sub n, ¿no? Todo esto por x a la n. Igual 0. Para que sea 0, cada uno de ellos debe ser 0, ¿no? Es decir, que él debe ser 0, término constante, término lineal 0, y todo esto debe ser 0. Entonces, acá a sub 2, para empezar, a sub 2 es igual a sub 0. ¿Qué más? A sub 3 es igual a sub 1. A sub 3 igual a sub 1. Y acá tengo el a sub n más 2. Bien, igual. El menos pasa al otro lado. Como 2 veces n, 2n más 1 por a sub n. Y acá menos 4 a sub n menos 2. Sobre n más 2, n más 1. Esta es la fórmula de recurrencia que es válida a partir de n igual 2, ¿no? Para todo n mayor que 2. Entonces, vamos a dar valores a n a partir de 2. Si n es igual a 2, a ver, si n es igual a 2, jóvenes, tendré yo el a sub 4. El a sub 4. Aquí es igual el a sub 4 cuando n vale 2. A ver, vamos a ver. 2 por 2, 4 más 1, 5. Por 2, 10 a sub n. Bueno, 10 veces a sub 2. 10 a sub 2 menos 4 a sub 0. Sobre, cuando n vale 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. 3, 12. Pero el a sub 2 es igual a sub 0. Pero este a sub 2 es lo mismo que a sub 0. Tendría acá 10 a sub 0 menos 4 a sub 0 sería 6 a sub 0 sobre 2, o sea, a sub 0 sobre 2. Entonces sería a sub 0 sobre 2. Lo cual yo quiero escribir como a sub 0 sobre 2 factorial. 2 factorial. Si n es igual a 3, si n es igual a 3, tendré yo el a sub 5. Y viene a ser igual. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7, por 2, 14, a sub 3. Menos, cuando n vale 3, 4 a sub 1. Sobre cuando n vale 3 más 2, 5. 3 más 1, 4. 20. Pero el a sub 3 es igual que a sub 1. Este a sub 3 que está acá, viene a ser lo mismo que a sub 1. 14 a sub 1 menos 4 a sub 1 sería 10 a sub 1 sobre 20 a sub 1 sobre 2. Entonces igual a sub 1 sobre 2. Y el 2 si yo quiero lo pongo 2 factorial. Ahí está. Si n es igual a 4,
Entonces tendría acá a sub 6. Ya que es igual a sub 6. Cuando vale 4, ¿ah? 4 por 2, 8, 9 por 2, 18, a sub 4. Menos, cuando vale 4, 4 veces a sub 2. Cuando n vale 4, más 2, 6, 4 más 5, 30. Pero el a sub 4, ¿cuánto vale el a sub 4? A sub 0 sobre 2. O sea, 9 a sub 0 menos 4 veces a sub 2, que es a sub 0. 5 a sub 0 sobre 30. O sea, es igual a sub 0 sobre 6. Y 6 es 3 factorial. 3 factorial, ¿no? Si n es igual a 5, ¿qué tendrías tú? El a sub 7. Y a sub 7 viene a ser igual. Cuando n vale 5. 5 por 2, 10 más 1, 11 por 2, 22 a sub 5. Menos 4 veces a sub 3. 5 por 2, 3 a sub 3. Sobre 5 más 2, 7. 5 más 1, 6. 7 por 6, 42. A sub 5 viene a ser a sub 1 sobre 2. Por 22, 11. Menos 4 veces a sub 3 a sub 1, 7. A sub 1 sobre 42, 6, ¿no? Entonces sería a sub 1 sobre 6. O sea, a sub 1 sobre 3 factorial también. Y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la solución, joven, la solución viene a ser igual. Y igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3 por x cubo a sub 4 porque es la cuarta, a sub 5 porque es la quinta, a sub 6 porque es la 6. Bueno, y así sucesivamente. Tengo y igual entonces a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2. ¿Cuánto vale a sub 2? Es a sub 0 por x cuadrado más a sub 3 que es a sub 1 por x cubo. A sub 4 que viene a ser a sub 0 sobre 2 factorial por x a la cuarta. A sub 5 a sub 1 sobre 2 factorial por x a la 5. Más a sub 6 a sub 0 sobre 3 factorial por x a la 6. Más a sub 7 a sub 1 sobre 3 factorial por x a la 7. Y así, sucesivamente. Y viene a ser igual. Factoriza usted el a sub 0. ¿Qué te queda? 1 más x cuadrado más x a la cuarta. Y lo voy a poner como x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta, sobre 2 factorial, más x a la 6, que es x cuadrado al cubo, 3 factorial, más, y así. Ahora más a sub 1, lo voy a factorizar el x. ¿Qué le queda? 1, se lo x, x cuadrado. Acá salió x, queda x a la cuarta sobre 2 factorial. Y x a la 6 sobre 3 factorial, ¿no? Y así. ¿Es de serie conocida, joven o no?
No sé, la exponencial, ¿no? E al x cuadrado, ¿no? Sí. Es igual a sub 0 por e elevado a la x cuadrado, la serie exponencial. Y esto es lo mismo por x, ¿no? Más a sub 1 por x por e a la x cuadrado. Solución 1, solución 2. Las dos soluciones homogéneas. Si usted conoce la solución homogénea, puedes encontrar la solución particular usando el método de variación de parámetros, ¿no? A ver, tómale foto a esta ahí, joven, para borrar, por favor. Borramos. ¿Listo? Listo, profe. Ya, vamos a borrar entonces esta parte. Para encontrar la solución particular. Vamos a encontrar la solución particular. Usando variación de parámetros, podemos determinar la solución particular, ¿no? Ya, vamos a borrar. Ya, a ver. Solución particular usando variación de parámetros. Recuerden ustedes que es i particular u sub 1 por i sub 1 más u sub 2 por i sub 2, ¿no? Donde i1 y i2 son las soluciones homogéneas y necesitamos el browskiano de i1 y i2. El browskiano, primera fila, las funciones que sea e al x cuadrado y la otra es x por e al x cuadrado, ¿no? Su derivada sería 2x por e al x cuadrado. Derivada acá sería e al x cuadrado más 2x cuadrado e al x cuadrado, ¿no? Estoy derivando nada más, ¿ah? Cuando tú multiplicas acá sería e a la x cuadrado por el x cuadrado, e a la 2x cuadrado, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puede encontrar e al x cuadrado con este término y lo mismo que este con él, ¿no? Al restar se cancela, ¿no? El u1, acuérdense usted que el u1 es menos integral i2 por la función sobre el browskiano menos integral i2. ¿Cuál es i2? X por e al x cuadrado. La función del segundo miembro es e al x cuadrado. Browskiano, e a la 2x cuadrado. Dividido al x. Se cancela e al x cuadrado y el x cuadrado. Con esto se cancela integral de x. Sería x cuadrado sobre 2, ¿no? Menos x cuadrado sobre 2. Y el u sub 2 también se conoce como integral i sub 1 por la función sobre browskiano, ¿no? Y es igual integral i1. ¿Cuál es i1? E al x cuadrado. La función del segundo miembro, e al x cuadrado. Browskiano, e a la 2x cuadrado. Dividido al x. Se cancela toque integral diferencial x es x nada más, ¿no? Entonces la solución particular viene a ser igual u1 por i1. Este es por menos x cuadrado sobre 2 por i1 que es e al x cuadrado. Más u2 que es x por x
sea x cuadrado, e a la x cuadrado, ¿no? Es u2 por i2. Sumando estos dos, quedaría x cuadrado sobre 2 por e a la x cuadrado, ¿no? Entonces, finalmente, la solución final es la suma de la homogénea y la particular, ¿no? La homogénea es a sub 0 por e al x cuadrado más a sub 1 por x e al x cuadrado y más la particular, que es x cuadrado sobre 2 por e al x cuadrado, ¿no? Esta es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Usando serie de potencias. ¿Sí, jóvenes? Algo así podría venir el examen parcial. Bien, jóvenes, hasta acá entonces viene el examen parcial, ¿de acuerdo? Hasta serie de potencias. De puntos ordinarios nada más. Esta parte nada más. ¿De acuerdo? El examen parcial es el próximo miércoles, no se olviden, es el próximo miércoles a las 4, ¿no? En la semana de parciales no hay clases, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ir a la otra sala, ya jóvenes, para dar nuestra práctica número 2. ¿De acuerdo? Antes del parcial ya deben estar las notas de las 2 primeras prácticas. ¿Sí, jóvenes? Mañana no hay clases, jóvenes. ¿Ya? Entonces, sí, lo voy a mandar a ustedes la diapositiva, ese ejercicio, ¿ya? Para que ustedes practiquen. ¿Ya? Profe, las diapos de Bien. los temas anteriores también se puede mandar. Ya, sí, ya. Viejo, entonces, Profesor, disculpe. dime. El parcial será el día miércoles, ¿no? De 4 a 6. Sí, Ok. miércoles de 4 a 6. Ya saben, tienen que tener su cámara encendida, por favor. Les estoy avisando varias veces, jóvenes. Después no me digan que no tengo, no sé, le he dado tiempo para que puedan conseguir, joven, por favor. ¿Ya? Entonces, pueden salir jóvenes para ir a la otra sala, ¿ya? Para habilitar el examen. Voy a habilitar el examen ahorita, ¿ya? Nos vemos en la otra sala, joven.